¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué tenemos que pasar algunos desiertos en la vida? Entonces la reflexión del día de hoy es para usted. De una manera de introducción, me gustaría comenzar esta reflexión mencionando un detalle que considero importante aclarar desde el principio para poder entonces tener una mejor comprensión de esta reflexión. Y es que es diferente, o hay una diferencia, cuando es Dios el que nos está haciendo pasar por alguna situación, por algún desierto, porque Él quiere sacar lo mejor de nosotros, porque quiere probar nuestra fe, porque quiere ver nuestro agradecimiento, porque quiere probar nuestras prioridades, etc. Es diferente eso porque en eso hay un propósito muy claramente de parte de Dios. Y otra cosa es que producto de nuestras decisiones, de nuestras desobediencias, estamos pasando alguna consecuencia. Son dos cosas diferentes. Lo menciono porque hay personas que a veces pueden como confundir las cosas, y quizás aquella situación que está pasando sea meramente pues una consecuencia de alguna desobediencia, de alguna mala decisión que hizo, y puede llegar a pensar y decir qué prueba la que estoy pasando, cuando realmente no es ninguna prueba, sino que es consecuencia de una desobediencia. Es decir, lo que sembró ahora lo está cosechando. Pero algo diferente es cuando es Dios el que nos hace pasar por ciertas situaciones. Por eso es de que la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es conforme a los que según su propósito han sido llamados. Es decir, hay un propósito. En Dios no hay casualidades. En Dios no existe la buena o la mala suerte. Ese es el lenguaje de las personas que no conocen al Señor. Dios no sabe de buena o de mala suerte. No es cuestión de el karma, o no es cuestión de una casualidad que se dio. No, en Dios no hay casualidad. En Dios hay propósito. Cada cosa que hace Dios lo hace con propósito. Incluso dice la palabra del Señor que un pajarillo no cae a tierra si no es la voluntad de Dios. Hasta de un pajarillo. Es decir, en todo hay un porqué, un para qué de parte de Dios. Esos dos elementos que quería dejar como muy claro. Y allí es donde debemos de ser totalmente honestos nosotros en el hecho de saber, porque uno sabe perfectamente cuando algo le está sucediendo, es una situación que uno mismo quizás es una consecuencia de algo, pero también uno sabe cuando hay un obrar de Dios, cuando es Dios el que lo está llevando, el que lo está guiando. Entonces, el propósito de esta reflexión, en este momento de reflexión, el día de hoy, es como hablar un poco más al respecto de esto, del segundo elemento, de cuando es Dios. Dios quiere lo mejor. Dios tiene pensamientos de bien. Dios quiere probarnos. ¿Con qué propósito? ¿Para qué lo hace? Recuerde que también la palabra de Dios enseña que es necesario que nuestra vida, nuestra fe sea probada, así como es probado el oro, menciona la Biblia. Pero ¿cómo es probado el oro? Es sometido a altas temperaturas, es sometido al horno de fuego, es pasado por el horno. Y si logra salir al otro lado, es decir, si pasa por el proceso, lo que el proceso hace es que lo purifica, porque el fuego purifica, quema toda impureza, saca todo lo que no es verdaderamente el material precioso, el metal precioso, el oro, lo saca. Es decir, en el proceso se derrite la fantasía, se derrite, y lo que sale al otro lado brilla aún más
¿Por qué? Porque el fuego hizo un trabajo purificador para probar si era verdaderamente oro o no. Si logra salir al otro lado, si es oro realmente, brilla aún más. Eso es lo que busca Dios, que nuestra fe sea brillante. Si ponemos la comparación del oro, que nuestra fe sea una fe no de fantasía. Que nuestra fe realmente sea inquebrantable. La fe en el Señor. Pero no es posible solo de decirlo y ya estuvo. No, hay que pasar por el horno primero. Y es allí donde viene la situación que no muchos queremos pasar. Pero es necesario, incluso hasta la Biblia dice, es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones nos lleguemos al reino de Dios. Es a través del camino, de las tribulaciones, de las pruebas, de las angustias, que lleguemos al reino de Dios. Es decir, eso va probando nuestro temple, nuestro carácter, la fe que decimos que tenemos. Es necesario. Ahora, cuando es Dios el que está en el asunto, tenga seguro que Dios le va a dar la salida. Porque la Biblia también enseña que Dios no va a permitir una situación más allá de lo que nosotros podamos resistir. No es para matarnos, no es para dejarnos postrados en el camino, sino que Dios lo hace con un propósito muy definido y muy determinado, pero que al final, como dice Romanos 8:28, va a ser a favor nuestro, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas son todas las cosas. Todo para los que aman a Dios. Es decir, para los que están en el propósito de Dios. Porque todavía dice, esto es según aquellos que según el propósito de Dios han sido llamados por Dios. Entonces, cuando estamos en el propósito de Dios, usted tranquilo, usted tranquila. Porque es Dios el que tiene el control de la situación. Incluso si estamos pasando por momentos difíciles, cruciales, que no encontramos para dónde más y que Dios nos tiene que llevar a veces al límite para probarnos, para moldearnos, para capacitarnos, para sacar de nosotros lo mejor. ¿Para qué? Para nuestro propio beneficio, para el beneficio de la obra de Dios. Por ejemplo, en la Biblia vemos casos de hombres que Dios tuvo que moldear, que Dios tuvo que capacitar para después enviarlos a hacer una labor grande. Dios tiene molde. Dios tiene una manera de trabajar. Por eso lo hace con propósito. No para destruirnos, no. Es para sacar de nosotros lo mejor. Para moldearnos. Así como el oro es probado, nuestra fe ha de ser probada también. Ahora, quisiera poner algunos ejemplos de hombres que fueron llevados hasta el límite y llegaron a un momento a veces donde ya no dieron más. Pero cuando Dios tiene el control de la situación, usted se dará cuenta que Dios mismo le da la salida. En el caso primero del que quiero hablar es acerca del pueblo de Israel. Fíjese cómo es. Israel había estado 430 años esclavizado en Egipto. 430 años. Hasta el día que Dios llama a Moisés, lo delega. Pero, bueno, más adelante lo vamos a ver, el caso de Moisés un poco más detenido. Pero ahí lo que vemos es de que Dios tuvo que trabajar con Moisés para llevarlo a ser libertador. O sea, pasó por un proceso también. Pero en el otro ejemplo lo vamos a ver. Hoy quiero señalar específicamente el primer ejemplo del primer desierto. Cuando pasamos esos desiertos, ¿verdad? En la vida, el pueblo de Israel tuvo que pasar su propio desierto. Estuvieron cautivos 430 años aproximadamente. Luego llegó el momento de su liberación. Dios usa a Moisés, los saca. Y algunos conocedores del tema, algunos expertos dicen que
de la salida de Egipto a la tierra prometida, porque Dios les había prometido una tierra que fluía leche y miel, iba a haber quizás un tiempo de unos 3 días. Algo otros expertos del tema dicen que no eran 3 días, sino que eran 40 días, pero igual estamos hablando de días. Pero la realidad de lo que vemos que sucedió es que el pueblo se tardó 40 años. 40 años en llegar. ¿Por qué? ¿Por qué 40 años si la travesía iba a ser de días? Ahí está un detalle. Y es que lo que vemos, la actitud que tomó el pueblo de Israel fue de una constante murmuración en contra de Dios. Al punto que anduvieron dando vueltas en el mismo lugar sin pasar de ahí. 40 años murmurando. 40 años. Hay personas así. Hay personas que probablemente quizás van a ver este video y quizás se encuentran así en su vida. No le hayan sentido, sienten que están dando vueltas en el mismo lugar. Y dice, ¿yo qué estoy haciendo? Ya pasaron los años y vienen más años y no he hecho nada. ¿Y qué pasa? O sea, hay que hacerse la pregunta. Porque en el caso de Israel lo que les pasó fue la actitud que ellos mostraron. En lugar de mostrar una actitud de agradecimiento a Dios por lo que Dios había hecho de liberarlos, saliendo de Egipto comenzaron a quejarse. Por eso es que en la reflexión de hoy me gustaría señalar el primer detalle o el primer desierto. Quisiera ir al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 15, versículo número 22. Fíjese, saliendo iban de Egipto y miren la actitud. Habían visto un despliegue del poder de Dios realmente en Egipto. Porque usted que ha leído la historia del libro de Éxodo se ha de dar cuenta pues que Dios mandó 10 plagas, 10 señales a favor del pueblo de Israel para defenderlos, para que el faraón los dejara ir. Es decir, Dios endureció su mano en contra de Faraón y de Egipto para librar a su pueblo. O sea, Dios había hecho un despliegue extraordinario de fuerza y de poder a favor de Israel. Israel había visto eso con sus propios ojos. Ahora, saliendo de allí, mire lo que sucede. Capítulo 15 de Éxodo, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Shur. O sea, Dios los lleva al desierto. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron al nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Mire, murmuró. Y le dijeron o le dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Le digo, cuando Dios está en el control de la situación, Dios mismo va a dar la respuesta. Pero lo que Dios estaba tratando o viendo era cuál iba a ser la actitud del pueblo, cómo ellos iban a reaccionar ante esa situación. Entonces viene Dios y rápido les da la salida. Le mostró ahí un árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaran. Y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Esa es la palabra que quiero resaltar. Los probó. Es decir, Dios sí tenía un propósito. Y entonces les dijo, si oyeren atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los de Egipcio te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. En medio del desierto.
donde habían aguas amargas, que le digo, no es casualidad, todo estaba planeado por Dios para probarlos, porque ahí lo dice al final del versículo 25, luego los lleva a Elim, donde habían, es como un oasis en medio del desierto. Y dice, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Es que Dios en medio del desierto es capaz de hacer un Elim, donde es un oasis. Pero eso es cuando Dios está en el asunto. Una cita bíblica que me gusta también, o me gustaría compartir, es porque está corroborando lo que les acabo de mencionar, que era un propósito de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo número 8, ahí habla referente al mismo pasaje de la travesía que tuvo que pasar Israel, y mire lo que dice, capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios por estos 40 años en el desierto. ¿Se da cuenta? El pueblo no iba a él donde él quería, era Dios el que los iba llevando. Pero eran las actitudes del pueblo que iba mostrando, es que iba retrasando la llegada a la tierra prometida. ¿Cuántas veces? Quizás ya hubiéramos llegado nosotros al destino también, pero hemos andado dando vueltas, producido por nuestras propias actitudes. Sería de reflexionar, porque esa es la intención de este momento de reflexión, hacer un alto en el camino y reflexionar. Porque el pueblo de Israel, una travesía que pudo haber durado, póngale 40 días, se tardó 40 años. Así le pasa a mucha gente, así nos pasa a muchos de nosotros. No llegamos al destino porque andamos extraviados dando vueltas. Vamos a dar una gran vuelta por puro gusto, por nuestras actitudes. Entonces viene Dios y le dice, acuérdate de todo el camino en el que te he traído. Y le dice, te traje por 40 años en el desierto para afligirte. Mire, o sea, todo lo que pasaron era propósito de Dios, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, Dios nos lleva muchas veces al desierto y nos va a llevar a veces al límite de la situación para probarnos, para probar nuestra actitud, para probar nuestro agradecimiento a Dios o nuestra murmuración, para probar realmente qué hay en el corazón. Si le amamos a Él por lo que Él nos ha dado, por los bienes materiales que Él nos ha permitido, o le amamos a Él a pesar que tengamos o no tengamos, simplemente porque Él es Dios para nosotros. Dios nos va a probar el corazón. Dios nos va a probar el corazón. Mire, cuánta gente en este tiempo de pandemia ha sido probada por Dios. Su corazón. Cuánta gente. Y Dios sigue todavía hablándonos a través de su palabra. Porque al ver el ejemplo del pueblo de Israel es como ponernos nosotros en el lugar y decir, si les pasó a ellos, que no nos pase a nosotros. Es decir, es como un espejo donde podemos aprender de los ejemplos que pasaron para nosotros no repetirlos. Como cuando Dios nos prueba. Dios quiere ver qué hay en el corazón. Por eso le dice, Dios te afligió. Dios te probó para ver si habías de obedecer o no sus mandamientos. Y dice todavía el verso 3, y te afligió. Mire, te afligió. O sea, muchas situaciones que pasamos son permitidas por Dios. Aún aflicciones, porque aquí dice te afligió. Te hizo tener hambre. Mire, muchas necesidades que pasamos. Y Dios está viendo allí, está esperando cuál va a ser nuestra actitud. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Dice, te afligió, te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná.
del cielo. Como ya le digo, Dios permite situaciones, pero también nos da la salida para cada una de ellas. Te dio maná, comida que no conocías tú ni tus padres, para hacerte conocer que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, dice el verso 3. Y el 4 dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. A pesar de la rebeldía de ellos, a pesar de que fueron muchas veces murmuraron, fueron malagradecidos con Dios, a pesar de eso, Dios los estaba probando, pero Dios estaba teniendo cuidado también de ellos. Por eso dice, tu vestido en estos 40 años nunca se envejeció, ni tu pie se ha hinchado de tanto caminar. Dios va a tener cuidado, pero eso sucede cuando Dios está en el asunto, cuando es un propósito de parte de Dios. Así que usted tranquilo, no se preocupe, solamente asegúrese que es Dios el que lo está dirigiendo, si está en el centro de la voluntad de Dios. Porque si eso es así, entonces usted tenga la plena seguridad que Dios lo va a sacar del peor desierto que usted se imagine. No le va a permitir llegar más allá al límite de su fuerza, que ya no podrá resistir. No lo va a hacer. Dios quiere sacar lo mejor de usted.